Francisco Goya y Lucientes, junto con Velázquez y Picasso, forman parte de una larga lista de artistas que dio España. Goya nace en un pequeño pueblo llamado Fuendetodos y desde muy chico se educa en el arte de la pintura y el dibujo, en talleres de prestigiosos maestros de Zaragoza. Él luego viaja un año a Italia por su cuenta y al regresar forma su propio taller. Tenemos que decir que el contexto en que se desarrolla Francisco Goya es un contexto muy convulsionado, donde la burguesía comienza a abrirse paso contra el absolutismo monárquico hasta tomar el poder en el año 1789 con la Revolución Francesa. La burguesía, como bien habíamos dicho, revoluciona los medios de comunicación, la ciencia, la técnica, la cultura y por sobre todo el comercio y la forma de hacer la guerra. Eh, en el aspecto pictórico, Francisco Goya se separa de los principios neoclásicos impuestos por la escuela de David y rescata las tradiciones pictóricas tanto de Velázquez como la del Greco. Podemos mencionar la obra Las Majas en un balcón, donde las jóvenes representadas están delicadamente pintadas y se nota un gran preciosismo a la hora de representar sus telas. Detrás de ella aparecen dos caballeros que nos hacen acordar también al arte británico de Hogarth. Tenemos que decir que más allá de todo, de las cuestiones pictóricas y de las formas que separa Goya del neoclasicismo, una de las cuestiones que también lo van a identificar es la mirada que comienza a tener Goya sobre la sociedad, una mirada mucho más subjetiva, psicológica, eh, basándose fundamentalmente o muy atento fundamentalmente a los cambios de carácter social y cultural. Una de las obras que podemos mencionar de fines del siglo XVIII es El aquelarre, pequeño cuadro pintado entre el año 1797 y 1798. El lienzo muestra un ritual de un aquelarre presidido por el Gran Cabrón, una de las formas que toma el demonio. A su alrededor aparecen brujas ancianas y jóvenes que le dan un niño, con lo cual, según la tradición o la superstición de la época, el demonio se alimentaba. En el cielo de noche brilla la luna y se ven animales nocturnos. La escena en sí pertenece a la estética de lo sublime terrible, donde se trata de despertar en el espectador un clima de pesadilla. Los rostros representados tanto de la anciana como de algunas jóvenes brujas tienen ciertos rasgos de deformaciones anatómicas y expresividad que comienzan a pronunciar ya lo que sería el expresionismo que va a trabajar Goya. Pero Goya era un adelantado para la época y él, si bien estaba en una etapa donde todavía se desarrollaba el neoclasicismo, sus formas de representación y su búsqueda permanente lo va a anticipar a lo que va a ser el movimiento que se desarrollará con posterioridad, que va a ser el romanticismo. Él está en esa transición, en esa bisagra, va a ser parte de la transición entre un movimiento y el otro, va a ser un adelantado. Él va a introducir el aspecto psicológico al representado. Y en una de las obras fundamentales de la historia del arte, una de las principales obras según la crítica internacional, es La familia de Carlos IV. Él ahí representa a la familia real cuidadosamente estudiando el aspecto psicológico y subjetivo de cada uno de sus integrantes, lo cual la va a marcar como una de sus grandes obras, no solamente por el aspecto pictórico, sino fundamentalmente por el registro subjetivo y psíquico de cada uno de los representados.
Entre las miradas subjetivas que impone Goya podemos observar el rostro de la reina María Luisa. La pincelada de Goya se torna menos suelta que en el resto del cuadro. Así le transmite una extraordinaria expresividad que revela su carácter dominante y posesivo. Los ojos vivaces, la boca apretada y el mentón firme definen el temperamento de quien detentaba el poder detrás del trono. En contraparte, lo podemos observar a Carlos IV, con su rostro sonrosado, su mirada extraviada, dubitativo, perdido en la lejanía, que marcará de alguna manera el destino trágico de España en los años sucesivos. Pero la republicana Francia y sus principios de libertad, igualdad y fraternidad terminan siendo principios en lo cual era solamente igualdad, libertad y fraternidad para la burguesía. Fronteras hacia afuera, Francia se va transformando en un imperio y comienza a disputar hegemónicamente con la otra potencia europea que es Inglaterra. En uno de esos conflictos por la hegemonía de poder, Francia le pide a España permiso para poder ingresar a su territorio y de esa manera poder invadir Portugal, que era una de las aliadas del país inglés. Lo que buscaba Francia de alguna manera era generar un cerco comercial con Inglaterra y de esa manera poder disputar el poder económico y la hegemonía económica en Europa. España accede teniendo en cuenta de que también tenía un conflicto con Inglaterra por el estrecho de Gibraltar y de esa manera Francia ocupa territorio español. Esto comienza a traer algunas rispideces entre Carlos IV y su heredero, que era Fernando VII, que también desconfiaba del primer ministro, que era Manuel Godoy. De todas maneras, Francia agudiza aún más el dominio sobre España, manda mucho más militares y comienza a haber abusos de poder por parte del ejército francés por sobre el pueblo español. Esto hace que haya una revuelta, el rey Carlos IV abdica y se le obliga, Fernando VII le obliga a Manuel Godoy la renuncia después de uno de los levantamientos y un amotinamiento que hay por parte del pueblo en España. Lo que hace Napoleón es culparlo justamente a los mandatarios españoles por estos hechos y ordena una invasión, lo cual también genera una fuerte revuelta y en la cual Goya la representa en sus pinturas llamado el 2 de mayo, que es la lucha contra los mamelucos que formaban parte del ejército mercenario francés y los fusilamientos del 3 de mayo, obras que quedaron inmortalizadas y que ahora vamos a analizar. Las obras reflejan el momento de la rebelión popular contra la caballería del mariscal Murat, que estaba conformada por mamelucos que eran mercenarios egipcios al servicio de Francia. Este alzamiento popular fue representado en el cuadro El 2 de mayo de 1808 o La lucha con los mamelucos. El ejército francés logró reprimir el alzamiento popular e inició una cruenta lucha contra el pueblo madrileño. En la madrugada del 3 de mayo, reunieron en grupo a los presuntos alzados y lo trasladaron para su ejecución sin derecho a juicio. Numerosas víctimas, entre las que figuraban inocentes, fueron asesinadas. Los fusilamientos se ejecutaron en diversos puntos de la ciudad como el Paseo del Prado, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá,
el Portillo de Recoletos y las montañas del Príncipe Pío. Al enterarse del levantamiento popular, Napoleón, que había reunido en Bayona a Carlos IV y a Fernando VII, los responsabiliza del alzamiento popular y los obliga a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte, a quien nombra rey. Este fue el inicio de la Guerra de Independencia Española, guerra que dura 6 años y finaliza en 1814 con la restauración absolutista española y el regreso de Fernando VII. Ambos cuadros fueron encargados por la regencia liberal de Luis María de Borbón y Vallabriga, que se preparaba para recibir a Fernando VII. La obra está dividida en dos partes bien definidas, una en penumbra y oscura, donde se ve el ejército francés alineado para ejecutar. Sus rostros no se ven, símbolo de la deshumanización. Del otro lado podemos ver al pueblo iluminado, marcando claramente su dignidad por la lucha en defensa de su patria. Hay 4 grupos entre los que están esperando el fusilamiento, aquellos que van a ser fusilados de rodillas, los que ya han sido asesinados en el suelo, y detrás, en penumbras, se puede ver una mujer con aparentemente un niño en brazos. El personaje central, que está de camisa blanca con los brazos en cruz, tiene un estigma en la mano, haciendo alusión a la presencia de muchos religiosos que formaron parte de la rebelión, donde claramente se ve un cura rezando pidiendo clemencia. Ambos cuadros fueron puestos al ingresar en la puerta de Alcalá, donde pasó Fernando VII a la hora de recuperar su trono. Esto habla claramente del compromiso de Goya con su pueblo y con su patria a la hora de representar las atrocidades de la guerra, que también formaron parte de una serie de grabados donde queda plasmada la bestialidad con que los mamelucos, los mercenarios franceses, actuaron contra el pueblo español. Luego Goya se va a recluir con la llegada de Fernando VII, teniendo en cuenta de que él tenía un espíritu republicano y estaba en contra de la monarquía. Se va a terminar recluyendo en su casa, alejado de todo el mundo político español, y va a hacer su serie de pinturas negras, las cuales vamos a analizar más adelante.